imagino que debe decir que no escucha, ¿no? No sé qué problema tendrá Vaca Guzmán. Pero debe ser problema de su equipo nada más. Estamos con un bolito, dice Sergio. ¿Qué va a ser? ¿Tan temprano para un bolo? No. No hay cafecito, dice. No puede ser. Bien. La clase pasada, o el tema pasado, nosotros habíamos visto columnas. Perdón, zapata. O cimentación, ¿verdad? El tema de cimentación es largo, al igual que el tema de columnas, si quisiéramos abarcar completo, los mismos vigas, los mismos losas, ¿verdad? Estos son temas de especialidades. Por ejemplo, podemos hacer una maestría en fundaciones, o un doctorado inclusive, ¿no? Maestrías en columnas, es decir, en especialistas en columnas, ¿verdad? En vigas, en losas. Entonces, son temas que en otros países se lo aplica muy bien y se trabaja en función a especialidades, ¿no? Como en medicina. Se especializan en pediatría, odontología, en ginecología, en no sé qué cosa, urología, y así, ¿no ves? En la ingeniería, al igual que en arquitectura, de la misma manera. Por tanto, nosotros en un par de clases no vamos a pretender, aunque quisiéramos, pero no va a ser imposible, ¿verdad?, que les demos los temas completos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como ustedes no van a calcular columnas, no van a calcular vigas, no van a calcular zapatas o pilotes, ¿no es cierto? Entonces, lo que van a hacer es un predimensionamiento nada más de acuerdo a su proyecto arquitectónico que ustedes van a proponer. El primer diseño arquitectónico que ustedes van a proponer va a ser cuando hagan su diseño final, para poder graduarse como arquitecto, ¿verdad? Ese va a ser el primer diseño, ya casi como profesional. Y después de ello, una vez ya como arquitectos, pues bueno, van a empezar a trabajar, ¿no? Entonces ahí van a ir adquiriendo mayor experiencia. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las columnas. Las columnas, como tal, como vemos en nuestra gráfica, ¿verdad? Son elementos verticales que por lo general y por su facilidad de construcción tienen esta forma, cuadrada o rectangular, ¿no? Ya habíamos visto nosotros que si la columna es cuadrada, la zapata también es cuadrada, por lo general, ¿cierto? Eso va a depender mucho, repito, del diseño, del terreno, hay varios otros factores que se pueden tomar en cuenta. Pero una columna es una estructura vertical, ¿verdad?, que puede ser de madera, puede ser de metal o puede ser de hormigón. Son los tres materiales que actualmente se utilizan. Si es de hormigón, que es la que más utilizamos nosotros y es la que fabricamos, porque la de madera no la fabricamos, la vamos al mercado y la compramos o la pedimos de tal dimensión, ¿verdad? Y nos las entregan así. Y eso nos lo da la naturaleza. La de acero, igual uno va al mercado y elige, ¿no? Qué tipo de acero va a utilizar y lo trae y lo coloca, nada más. Pero el hormigón nosotros tenemos que fabricarlo. Entonces, una columna o una estructura en general de hormigón está compuesta obviamente por el hormigón, ¿no es cierto?, como vemos acá, y el acero. Entonces viene a ser ya una estructura de hormigón armado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lleva hormigón y lleva acero. Ya sabemos que el hormigón está compuesto por cemento o un aglomerante, por árido, en este caso árido grueso, árido fino, ¿no es cierto?, y agua,
¿no? Entonces, y en algunas ocasiones aditivos, ciertos aditivos para favorecer, en este caso, a la estructura, ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos es una columna. Es el tema que nosotros nos vamos a enfocar hoy en día. Por eso lo que dice acá, fíjense, columna es un elemento arquitectónico vertical y de forma alargada, como lo tenemos acá. Es más largo, es decir, esta dimensión es mucho más grande que estas otras dos. Imaginémonos una columnita de 30 por 30 y su altura es de 3 metros. O sea, estamos hablando de 10 veces más largo que sus lados, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se refiere cuando dice que es un elemento vertical y de forma alargada, que normalmente tiene funciones estructurales, ¿verdad? Aunque también pueden colocarse o erigirse, dice, y colocarse con fines decorativos, ¿verdad? Entonces, por lo general las columnas de madera son para eso, como fines o para fines decorativos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un material, si bien es cierto, tiene muy buena resistencia, pero no tiene mucha durabilidad en el tiempo. Es decir, hay que hacerle mucho mantenimiento, hay que tener mucho cuidado para que este material pueda ser considerado como un elemento estructural resistente. Pero por lo general es decorativo, ¿no? Aparte que es mucho más hermoso. Aparte que se lo puede tallar, se le puede dar figura, se le puede dar forma, qué sé yo. Ya eso ustedes saben, ¿no? Su sección puede ser circular, ¿verdad? O puede ser cuadrangular, es decir, puede ser cuadrado o rectangular. Suele denominarse pilar también en algunos casos o pilastra, ¿no? Para nosotros simplemente nos vamos a quedar con esta definición o con este nombre que es columna, ¿no? Columna. Estas columnas pueden estar adosadas, es decir, juntas, ¿no es cierto?, con muros. La columna clásica está formada por 3 elementos. Bueno, la columna clásica, vamos a ver después que la columna tiene estas 3 etapas, lo que es la base, eso lo podemos ver acá, la parte de la base, no es la zapata la base, la zapata es zapata, que es la base del edificio. Pero la columna tiene su propia base que está embebida acá en la zapata. ¿Ya? Esa es la base de la columna. Entonces tiene, por un lado tiene su base, el fuste, que se llama, ¿no es cierto? El fuste es este cuerpo que tenemos acá. Y el capitel que por lo general, el capitel va acá en la parte de arriba, donde asienta la viga o la otra estructura, ¿no es cierto? Van a fijarse ustedes cuando la columna es de madera, por ejemplo, vamos a ver si puedo dibujar una columnita así de madera, y supongamos que le vamos a poner su capitel, digamos, ¿no? Entonces, va más o menos esto así, y ahí está la otra estructura. Ahí, ¿verdad? Es decir, este es el capitel. Es una sección mucho más, no mucho, pero es más grande, más amplia que la base, en este caso supongamos que esta es la base, que es la base de la columna, o la sección de la columna, ¿para qué? Para ayudar a los esfuerzos que pueda tener la otra estructura, que en este caso si son de madera, ¿no es cierto? Puede ser así, de esa forma, ¿no es cierto? Entonces ahí a mí me permite, el capitel me permite que yo pueda aquí colocar, por ejemplo, un perno, algo, ¿no es cierto? Lo mismo acá,
que pueda yo, para que asegurar mucho mejor esa estructura, ¿no? Entonces el capitel tiene muchas otras funciones, ¿no? Entonces, esas son las tres partes básicas de una columna: la base, el fuste y el capitel, ¿ya? Y como decíamos acá, las columnas, nosotros nos vamos a concentrar en las columnas de hormigón armado. No vamos a hablar mucho de lo que son las columnas de madera y las columnas de acero. Las vamos a nombrar, las vamos a mencionar, pero nosotros nos vamos a concentrar más en lo que es hormigón armado. Entonces, por lo general, las columnas de hormigón armado tienen esta forma, como dice aquí, cuadrangular. Puede ser cuadrada o puede ser rectangular. Es decir, si este es el lado A y este es el lado B, ¿no es cierto? Si A es igual a B, entonces será cuadrada. Si A es diferente de B, entonces será rectangular, ¿verdad? Entonces, esas son estos tipos de columnas. Y la otra que es la circular, ¿verdad? Entonces, por lo general, repito, son esas dos formas de columnas que se fabrican o que se construyen. ¿Por qué? Porque son las más económicas. No se olviden ustedes que una estructura tiene que ser económica, ¿verdad? Tiene que ser resistente y además tiene que ser económica. Ahora, alguien dirá, pero yo puedo hacer ¿puedo hacer otra forma o sección de columna? Claro que puede. Por ejemplo, alguien dice, yo quiero que mi columna sea en L. Visto en planta, ¿verdad? Entonces se puede, ¿verdad? Llevará su acero por acá, no sé, digamos, ¿no? Bueno, lo dibujo muy pequeñito. Pero, ¿cuál es el problema de esto de acá? Es el encofrado. Fabricar el encofrado para esto, no crean ustedes que es sencillo. Se puede, se puede. Entonces, yo tengo que verificar en mi edificio, en mi diseño, si tengo muchas columnas que van a ser de esta forma, de tal manera que yo pueda, ustedes saben que el encofrado es reutilizable, ¿verdad? Entonces, si tengo varias o muchas columnas de esta forma y puedo hacer el encofrado, entonces es posible, puede que valga la pena, ¿cierto? Sin embargo, esta otra forma, cuadrada o rectangular o circular, yo puedo sacar el encofrado, hormigono esta columna, saco el encofrado, llevo a otra, hormigono, ¿no es cierto? Al otro día saco el encofrado y coloco a otra y así voy. O sea, voy reutilizando. El encofrado lo puedo reutilizar varias veces, qué sé yo, 3, 4, 5, dependiendo. Y si se va fregando, le hago unos pequeños cambios y vuelvo y sigo utilizándolo. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? En nuestro medio todavía se utiliza el encofrado de madera. En otros países ya el encofrado es metálico, es decir que ya hay dimensiones estándar de columnas donde uno lo diseña en función a eso para alquilar o comprar el encofrado. Si yo soy una empresa constructora donde construyo bastante, tengo construcciones en diferentes ciudades, en diferentes países, entonces yo tengo mis encofrados. Pero si soy un constructor y voy a construir una obrita al año o dos, entonces de repente me alquilo, ¿no ves? Pero en nuestro medio no existe todavía eso. En nuestro medio lo que se hace es de madera. Bueno, más adelante vamos a hablar del encofrado. Lo que yo quería mostrar a ustedes la diferencia entre una columna rectangular o cuadrangular y una columna circular. Es principalmente, uno, la forma, obviamente esta es circular, esta es cuadrada o rectangular, y la otra diferencia grande que hay es la forma en que se colocan los estribos. Fíjense, en planta los vemos los estribos de esta manera,
¿no es cierto? En las columnas cuadradas o rectangulares, con su gancho acá. Sin embargo, esta otra no tiene. Pareciera como que si fuera soldado acá. Sin embargo, si lo miramos de un costado, aquí vemos el estribo de este tipo de columna y acá vemos este otro estribo. Resulta que es un espiral. Es decir, una sola barra hasta donde alcance, y si la columna continúa, entonces hay que aumentar, añadir, ¿no es cierto?, otra barra, y viene de esa manera, ¿no? Entonces se va fabricando el estribo de esa manera, como un espiral. Vamos a ver más adelante que los estribos en nuestro medio se los fabrica de un diámetro de 6 milímetros, ¿verdad? ¿Dónde puedo? Bueno, acá. Acá le llaman suncho, que es lo mismo que estribo. Por lo general, en nuestro medio lo hacemos de 1/4 de pulgada. Es decir, el diámetro, ¿no? Lo vamos a anotar bien. Ustedes van a ver esta nomenclatura. Phi, así. Phi de 1/4. ¿Verdad? Lo mismo acá. Phi de 1/4. Es decir, su diámetro, ¿no es cierto? Su diámetro de 1/4 de pulgada o 6 milímetros. En nuestro medio, en otros lugares, y cuando la obra es mucho más grande, este diámetro va subiendo, puede ser en este caso es de 6, puede ser de 8 milímetros hasta 10 milímetros. ¿Ya? Nosotros no vamos a entrar mucho en esos detalles porque eso va a depender del proyecto y de la obra. Pero repito, los estribos pueden ser de 6, de 8 o de 10 milímetros. Lo mismo acá. Entonces va a depender del proyecto. ¿Ya? Bien, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? No, ingeniero. Bien, es bueno, no sé si ustedes han entrado a la plataforma, ¿verdad? Pero si no han entrado, siempre les digo, entren, vayan, vean. Se les ha dejado unos videos que les puede ayudar bastante, y a esos videos ustedes búsquense otros videos. ¿Ves? En internet ahora hay infinidad de información. Entonces, deben entrar a la plataforma, deben ver qué información hay ahí, y a esa ustedes ya busquen su propia información, ¿no? Entonces, ya hoy en día para ustedes es tan fácil obtener la información, ¿verdad? Que no es mucho misterio. Todo está en el internet, cosa que cuando nosotros estudiábamos no existía eso. Había que buscar libros, y los libros en nuestra universidad eran y siguen siendo escasos, y son libros viejos, ¿verdad? Entonces, pero aún así estudiamos y aún así hemos llegado a ser lo que somos. Aún así, fíjese, la Santa Cruz está creciendo y se están construyendo edificios, ¿no es cierto? Y gracias a Dios, después de mucho tiempo que no se cae ni un edificio. Entonces quiere decir que estamos yendo nomás por buen camino, ¿no? Bien, esa es entonces una definición bastante general de lo que es una columna, ¿ya? Tipos de columnas, les decía que existen las columnas de acero, ¿verdad? En Estados Unidos, en Europa, en Singapur, en esos países donde la tecnología está tan avanzada, las estructuras son de acero. Los edificios, esos edificios que ustedes ven en películas de 100 pisos, ¿no? De tremendamente elevados, son estructuras de acero.
Es imposible hacer una estructura de esa magnitud de puro hormigón. Son estructuras de acero combinadas con hormigón. En nuestro medio todavía no existe, no hay un solo edificio construido de acero en nuestro país, ¿verdad? Uno, porque el acero para nosotros es caro, a pesar de que tenemos hierro, ¿verdad? Tenemos un cerro de hierro en el Mutum, pero todo eso se va para el extranjero. Entonces dice, las columnas de acero pueden ser sencillas, fabricadas directamente con perfiles. Entonces, por lo general, lo que nosotros usamos son perfiles estructurales empleados como elemento único o de perfiles compuestos para los cuales se usan diversas combinaciones, como por ejemplo, los H, los I, ¿no es cierto? La placa de solera, el canal, el tubo y el ángulo de los de lados iguales o desiguales. Entonces, eso ya es cuestión que ustedes investiguen un poquito más las diferentes formas de los perfiles de acero. Después tenemos las columnas de madera, ya les dije, este tipo de estructuras por lo general son más decorativas que... entonces las columnas de madera pueden ser de varios tipos. Me confirman si se escucha, por favor, mi internet se va. ¿Se escucha bien, Sí, se escucha, ingeniero. Sí, se escucha, ingeniero. Ya. Bien, gracias. Las columnas de madera entonces pueden ser de varios tipos, dice, pueden ser macizas, ensambladas, compuestas, laminadas, unidas con pegamento, qué sé yo, ¿no? De este tipo de columnas, la maciza es la más empleada porque es la más natural, ¿cierto? Las demás son formadas por varios elementos, entonces difícilmente usar la madera como un elemento netamente estructural en un edificio, ¿verdad? Porque no es muy homogénea. Y después tenemos las columnas de concreto de armado, como en este caso que es el hormigón armado, lo que yo les decía, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar un poquito en lo que es hormigón armado. Las columnas de hormigón o de concreto armado pueden ser de tres tipos, ya vimos, ¿no es cierto? Pueden ser elementos reforzados con barras longitudinales y suncho, esa es la que vimos anteriormente, estas son las de hormigón armado. Pueden ser elementos reforzados con barras longitudinales y estribos, estas son las cuadradas, rectangulares, todo eso. Y elementos reforzados con tubos de acero estructural con o sin barras longitudinales, además de diferentes tipos de refuerzos transversales. Entonces, lo que más común se fabrica en nuestro medio son estas de acá, ¿no es cierto? Las otras tipos de columnas todavía no se han hecho. Entonces, en forma general, vemos acá una columna, ¿verdad? Que puede ser cuadrada o rectangular y un pequeño detalle de cómo es su armadura, ¿no es cierto? Entonces, las columnas, dice, son elementos estructurales que soportan esfuerzos principalmente de compresión. Eso es lo que a nosotros nos interesa conocer. Ese es el esfuerzo al cual la columna o la estructura es diseñada, ¿verdad? Es decir, aquí se le coloca una carga que viene desde arriba, ¿no es cierto? Una carga N, llamémosle, estamos llamándole nosotros N, y esa estructura lo que hace es comportarse y soportar los esfuerzos de compresión. El acero, ¿qué es lo que provoca? El acero lo que hace es reforzar, ¿no es cierto? Porque si no, de repente la sección de la columna sería muy grande. Entonces, con el acero disminuimos un poco la sección y además lo que el acero hace que ayude a soportar estos otros esfuerzos, en el caso de flexión, ¿verdad? Al corte y al esfuerzo de torsión. Si bien es cierto, son esfuerzos menores en las columnas, pero existen, ¿verdad?
están presentes los esfuerzos de flexión, cortante y torsión. Entonces, ¿quién se encarga de soportar esos esfuerzos? Son los aceros, tanto los aceros longitudinales como los transversales, es decir, los estribos, ¿verdad? Entonces, pero principalmente, ¿para qué está diseñada una columna? Es para el esfuerzo de compresión. Entonces, por lo general, si está bien diseñada la columna, resiste muy bien el esfuerzo de compresión y también resiste muy bien a estos otros esfuerzos. Pero repito, ¿quiénes son los encargados de soportar estos otros esfuerzos? Es el acero. Y el esfuerzo de compresión se encarga de soportar el hormigón. ¿Ya? El hormigón. Entonces, como vemos ahí, tenemos armaduras longitudinales, ¿verdad? Y las armaduras transversales, que se llaman en este caso, que son los estribos, ¿no? Que lo tenemos acá en planta. Y fíjense que el estribo siempre tiene un ganchito, ¿no? Entonces, ese gancho es muy importante. Es muy importante, creo que ya les dije a ustedes, para qué es, cuál es la función de ese ganchito, ¿verdad? A los albañiles no les gusta hacer ese detalle. No les gusta. Pero si ustedes se dejan charlar con el albañil, bueno, le van a aceptar. Si no, no. ¿Cierto? Entonces, y no hay que aceptar. Tiene que haber ese gancho. ¿Ya? Bien, vamos a ir viendo entonces poco a poco las partes de la columna. Aquí está lo que les decía, la base de la columna, ¿no? Fíjense, la base de la columna tiene acá también un ganchito, ¿cierto? Tiene ahí su gancho, que es donde empieza la columna, y aquí lo hemos graficado al revés, fíjense ustedes. Y ahí le hemos puesto, mínimo, dice, debe ser de 15 centímetros, ¿no? Entonces, mínimo debe ser de 15 centímetros, ya sea que lo asentemos en un cimiento como este, que puede ser de hormigón ciclópeo, o en una zapata, ¿no? Entonces, por lo general se le da entre 20 a 30 centímetros, dependiendo del tamaño de la zapata, ¿no? Ya nosotros hemos visto que, ustedes saben que el tamaño mínimo de una zapata es de 80 por 80, ¿no? Estamos hablando de zapatas estructurales. Entonces, estos son los aceros que llevan, los aceros longitudinales que lleva una columna. Estos aceros va a depender de la estructura, puede ser de 8 milímetros, de 10, de 12, de 16, de 20, de 24 o de 25, ¿no es cierto? Entonces, va a depender del edificio, va a depender de la estructura, va a depender de qué es lo que queremos construir. Y los estribos, que ya ustedes conocen, ¿verdad? Los estribos, les hemos dicho que los estribos deben ser, por lo general, de 8 milímetros. En nuestro país se aceptan hasta 6 milímetros, ¿no? Y ahí tenemos un detalle en planta, digamos, de la columna. Cómo debe ser, y el ganchito del estribo. Aquí también es importante, les voy a mostrar otro detalle que ustedes deben anotárselo y tener muy en cuenta. En primer lugar, obligatorio colocar este gancho. Obligatorio. ¿Ya? De por lo menos unos 5 centímetros a cada lado, ¿no? Entonces, ese ganchito. Por un lado. Por otro lado, y repito, eso no les gusta a los albañiles, ¿cierto? No les gusta. Por otro lado, cuando nosotros vamos colocando los estribos, fíjense, el gancho de este estribo está en esta barra. El gancho de este estribo no lo vemos, pero parece que está acá. Ahí está. Y el gancho de este otro estribo está en esta otra esquina. ¿Verdad? El gancho de este otro estribo está en esta otra esquina, en esta otra barra, y vuelve nuevamente acá, ¿no? Y este otro lo vamos a graficar el del fondo allá. ¿Qué es lo que les quiero mostrar acá? Que estos ganchos, cuando ustedes vean que el albañil o el fierrista está armando, fíjense de que vayan intercalados. Que vayan intercalados. ¿Qué es lo que hacen los albañiles? Lo colocan en una sola barra. Eso es por su comodidad de ellos.
por su comodidad de ellos, ¿verdad? Entonces, no se olviden que ustedes le están pagando, le estamos pagando y él tiene que hacer lo que nosotros le digamos, ¿no? Entonces, no te preocupes, le dicen a uno, no, sí funciona igual, no pasa nada. No, señor, usted haga lo que yo le estoy diciendo. Y se enojan, ¿no? Y se enojan, le miro feo a uno ese rato. Ya después le compran una libra de coca y con eso lo vuelven a buenar, digamos, ¿no? Al albañil. Después de tratarlo, van y le traen un bolo, coca, ¿no es cierto? Y ya, con eso va a quedar contento. Es bueno el ingeniero, el arquitecto, la arquitecta. Pero fíjense, entonces, si nosotros vamos colocando un estribo, colocamos el gancho en esta barra. El siguiente estribo, imagínense, de arriba, lo podemos colocar acá. El siguiente estribo de más arriba, en este otro. Y el siguiente estribo de mucho más arriba, en este otro. Y así vamos dando vueltas. Después otra vez ahí. O sea, vamos combinando. ¿Verdad? Como vemos acá, ¿no? En este caso, el primer estribo está ahí. El segundo estribo está acá. El tercer estribo, su doblez está acá. Su gancho está acá. El cuarto estribo, el gancho está en la barra del fondo. Y el quinto estribo otra vez volvió a la misma barra. Entonces, fíjense la distancia que hay. Entonces, por lo menos hay 20, 40 y casi debe haber unos 60, 80 centímetros, casi un metro ahí de distancia. Entonces, ahí ya está trabajando bien, ¿no? Entonces, para el siguiente estribo que hay más, que va a haber, entonces será en otra barra y así va dando vuelta. ¿Ah? No sé si me entienden lo que le estoy diciendo. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende. ¿Ya? Entonces, eso ustedes tienen que hacerlo cumplir. Eso no es por capricho, no es porque el arquitecto le dé la gana que así sea, o al ingeniero. Es por seguridad, ¿verdad? Es por seguridad. Porque no se olviden ustedes que acá en esta estructura va a haber carga en toda esta área de acá, y cuando ustedes agarran y tratan de aplastar un objeto, es decir, tratan de comprimirlo, ¿qué es lo que hace ese objeto? Tiende a ensancharse, ¿verdad? Como que aparecen fuerzas laterales y tiende a ensancharse. Entonces, esas fuerzas laterales van a empezar a soportar los estribos. Entonces no van a permitir, y como está enganchado ahí, entonces es como si estuviera bien amarrado, ¿no? Obviamente, aparte de los amarres que hay que hacer, pero precisamente por eso son los estribos. Y por eso es que los ganchos deben ser combinados en diferentes barras y no en una sola barra, ¿ya? Bien. Ingeniero. Sí. Ingeniero, Sí, ¿los sí, estribos también son de fierro corrugado o liso? No, todo lo que hablamos en construcción de estructuras de hormigón armado, hablamos de acero corrugado, ¿ya? Okay. Entonces, cuando hablamos de estructuras de hormigón armado, aquí el acero, en realidad es acero estructural. ¿Ya? Ese es el acero corrugado que nosotros llamamos, que ustedes, que fíjense cómo está acá en esta, no se ve ahí. Sí, en longitudinal se ve corrugado. Sí, ahí se ve. Sin embargo, acá no se ve porque son barras delgaditas, ¿no? Pero es corrugado también. Ok, gracias. El otro acero, que se llama acero dulce, el acero dulce, no es para estructuras de hormigón armado. Sí se utiliza en galpones, en tinglados, en estructuras de ese tipo, pero no en estructuras de hormigón armado. ¿Ya? Antiguamente, cuando no existía este acero corrugado, se construía con este.
yo todavía he visto acá en Santa Cruz casas que se han demolido para reconstruir y resulta que el acero que se utilizó ahí era acero dulce. ¿Por qué? Porque son casas viejas donde no existía todavía este tipo de material, ¿no? No existía el acero corrugado. A este también se le llama acero estructural o acero de alta resistencia, ¿no? Este no es de alta resistencia, el acero dulce no es de alta resistencia, ¿ya? Creo que Ahora, en las viguetas pretensadas es con acero dulce, ¿o no? no, ese es otro tipo de acero, no es Ah, acero de dulce. Es liso, sí es liso, pero no es dulce. ¿Ya? En los pretensados se utiliza en realidad alambre, no acero de alambre, ¿no? Es un acero de mucho más resistencia que este, ¿no? Entonces, este material, repito, solamente lo usamos en tinglado, para hacer galpones, así cosas no muy, que no tiene mucho peso, no tiene mucha resistencia y además este se puede soldar. Sin embargo, este no se puede soldar, pero no es recomendable soldar. Por eso es lo que se amarra acá, se amarra con alambre, ¿verdad? Aquí se ve un poquito el detalle del amarre. Se amarra, porque si no, sería mejor darle unos cuantos puntos de soldadura, digamos. O sea, se suelta y ya. No, pero no sería más fijo, ¿verdad? Pero no se debe soldar este acero. Es decir, no se le debe dar temperatura. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cada cuánto se colocarían los estribos, ingeniero? ¿Cada cuánto? Eso es un valor que no podemos, no puedo decirle yo un valor exacto. ¿Ya? No puedo decir. Lo que sí puedo decirle es de que el estribo no debe estar muy junto, ¿no es cierto? Porque si el estribo está pegadito a este otro, no va a entrar acá el hormigón. Y tampoco debe estar obviamente muy separado, ¿no? Vamos a ver más adelante, cuando hagamos un cálculo de un predimensionamiento de una columna, vamos a ver que la separación del estribo, vamos a ver ya cuánto es su valor, ¿ya? Esta separación S que le vamos a llamar, que por lo general está entre 15 y 20 centímetros, dependiendo. Fíjense en este detalle que tenemos acá, si bien es un detalle gráfico, aquí se ve que es un valor y aquí se ve que es menos, aquí es menos y aquí es menos todavía. Entonces, en una estructura, fíjense, pueden haber diferentes valores, no es constante. ¿Por qué se da eso? Porque en esta parte inferior, porque esto va a estar acá abajo, esta es la parte inferior, no es la parte superior. Esto lo tenemos volcado ahorita simplemente como ejemplo, porque acá en la parte inferior es donde el esfuerzo es mayor. Entonces acá se coloca más pegadito, digamos, qué sé yo, cada 5 centímetros puede ser los primeros 2 estribos y después ya se va aumentando la separación. Pero eso viene en el plano estructural. Ya no se preocupen por ese valor, porque ese valor va a venir en el plano estructural. Es decir, el ingeniero, el que hizo el cálculo, le va a dar en el plano los estribos, cómo deben estar colocados y la separación. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, acá vemos, por ejemplo, un pequeño detalle. Nuevamente, fíjense, el estribo, ¿no es cierto?, con su gancho de doblado, ¿no es cierto? Es decir, de que tiene que ser así. La curvatura, ¿verdad? Es bueno, no podemos, como le vamos a dar aquí un ángulo de 90 grados, es bueno saber cuando vamos a doblar un acero, qué radio le vamos a dar acá, ¿no? En el caso, cuando son 6 milímetros no hay mucho problema, pero cuando son aceros mucho más gruesos ya ahí es un poco complicado, ¿no? Entonces, eso simplemente para detallar, por ejemplo, aquí el estribo,
como vemos acá en la figura, ¿no es cierto? El estribo tiene su gancho y tiene su curvatura de doblado. Después tenemos aquí, fíjese cómo dice el espaciamiento de estribo de acuerdo al plano. Fíjese, si no ya nos hayan dicho acá, el espaciamiento debe ser tantos centímetros. No hay un valor. No podemos dar nosotros un valor porque eso va de acuerdo al cálculo, de acuerdo al plano. Y el acero longitudinal, ¿cierto? Las barras longitudinales que mínimamente el acero longitudinal debe ser mayor o igual a 4 barras. Eso sí podemos decir, ¿cierto? Mayor o igual a 4 barras y además el diámetro mínimo, en este caso, podríamos usar de 8, pero no es recomendable el diámetro mínimo de 10 milímetros. ¿Cierto? De 10 milímetros. De ahí para arriba. Van a fijarse ustedes en edificios que se utilizan aceros de pulgada, hasta de pulgada y media se utilizan. Entonces, en una casa de 2 pisos, por ejemplo, se utiliza acero de media pulgada, ¿no? Entonces, se trabaja con acero de media pulgada. Entonces, aquí es lo que estos operadores están haciendo, por ejemplo, o lo que van a hacer en la columna, el solado para asentar columnas en un mismo nivel, ¿no? Entonces, es decir, la colocación, ¿ya? Y ahí vemos el pequeño detalle, digamos, ¿no? Si bien es cierto, en el gráfico está bastante pequeñito esto de acá, pero ya vimos más o menos que cuánto debe ser mínimo, lo hemos visto en una diapositiva. Creo que está en esta de acá, 15 centímetros, ¿no? 15 centímetros. Entonces, eso hay que respetarlo, ¿no? Mínimo 15 centímetros esto de acá. Y asegurarnos, ¿no es cierto?, con estas galletitas ahí para asegurarnos el asentamiento, ¿no? Eso es cuando nosotros lo vamos a asentar de esta manera, pero si lo vamos a asentar en zapatas, entonces eso ya es diferente, ¿no? Entonces, fíjese, esta columna no tiene, según este gráfico que nos muestran acá, no tiene cimiento prácticamente. El cimiento va a estar ahí con la columna, ¿no? Esto se hace para edificaciones pequeñas, ¿ya? Para edificaciones pequeñas. En edificios grandes, edificaciones grandes, sí o sí necesitamos zapatas, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. También cuando nosotros vamos a construir una casa de 2, 3 o más pisos, normalmente el acero no alcanza, ¿verdad? Entonces lo que se hace es hacer un empalme, ¿no? Hacer un empalme. Entonces ahí puede saltar igual lo mismo, digamos, la misma pregunta, ¿cuántos centímetros debe ser este empalme? Eso hay que calcularlo, pero por lo general está arriba de los 70 centímetros. Entre 50, arriba de 50, otros dicen arriba de 70, pero obedece un cálculo, hay una formulita. Ya vamos a ver si nosotros llegamos a eso. Pero en el detalle de la estructura, de los planos estructurales, ahí les va a llegar, ¿no? Ahí va a llegar. Entonces, por eso, cuando la columna es bastante larga, entonces ya hay que hacer empalme y hay que trabajar, hay que hacer de esta manera, ¿no? Es decir, cuando ya vamos para un segundo piso. Después del techo, quitar la losa, supongamos, ¿no? La columna que viene de abajo, y hay que continuar, entonces ahí hay que hacer un empalme, ¿no? Después del empalme hay que colocar los estribos, todo bien detallado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que más o menos nos muestra esta figura. Ahora bien, ¿en qué consiste el encofrado de las columnas? Dice una vez, a ver,
Alpire, creo que quiere preguntar. ¿Hay preguntas? Si bien es cierto, nosotros ya sabemos de nuestra columna qué es lo que va a llevar como material para poderlo fabricar. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que construir es el molde, que es lo que llamamos el encofrado, ¿cierto? ¿En qué consiste el encofrado de una columna? Dice, una vez levantado el muro, se arman los encofrados de las columnas. Estos servirán de molde, porque eso es lo que vamos a hacer, el molde, para el vaciado del concreto, dándole la forma y las dimensiones que se especifican en los planos. Entonces, si nuestro encofrado está mal hecho, ¿no es cierto?, nuestra columna va a salir mal. Por eso es importante el encofrado. Los encofrados, dice, son estructuras sujetas a diversos tipos de cargas que pueden tener magnitudes muy considerables o bastante pequeñas, dependiendo, ¿no? Son tres condiciones básicas que debe tenerse en cuenta en la construcción de un encofrado. Por un lado, la seguridad. ¿La seguridad de quién? ¿Verdad? La seguridad del trabajador. Entonces, no se olvide que son estructuras relativamente pesadas y puede caer encima de uno y le rompe la pierna, ¿no es cierto? Qué sé yo, lo fractura. Entonces, hay que tener en cuenta la seguridad. Hay que tener en cuenta la precisión de las medidas. Eso es muy importante, la precisión. Y por último, la economía. Es lo que les decía hace rato. Yo no puedo darme el lujo de hacer un encofrado complicado, ¿verdad?, para una sola columna. Y después no lo voy a usar ese encofrado. Entonces, me va a salir caro porque el encofrado tengo que reutilizarlo por lo menos unas 3, 4 veces. Entonces ya ahí vale la pena, ¿verdad? Ya ahí vale la pena. Entonces, la economía en el encofrado básicamente radica en ello. Ahora, si yo tengo ya mis encofrados metálicos, ¿verdad? Donde ya eso lo puedo utilizar pues en muchas obras, ¿no es cierto? Es lo que hoy en día se utiliza. Fíjense, antiguamente los puntales eran de madera. Hoy ya muy poco se utiliza el puntal de madera, ya más se utiliza el puntal de acero, metálico, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco estamos migrando, ¿no?, a la parte metálica. Entonces, estas tres consideraciones hay que tomarlo en cuenta a la hora de construir un encofrado: la seguridad, la precisión de las medidas y la economía, ¿no es cierto? Eso es lo más básico que podemos nosotros mencionar de un encofrado. Ahora, de estas tres exigencias, dice la más importante es la seguridad, es lo que les decía hace rato. Obviamente la seguridad. Frecuentemente ocurren accidentes en obra ocasionados por la falla de encofrado y que son producidos principalmente por no considerar la real magnitud de las cargas. Por ejemplo, madera en mal estado, por acciones insuficientes, por procedimientos constructivos inadecuados, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta la seguridad, ¿no?, tanto del trabajador como obviamente también de la construcción. ¿Qué tipo de madera se utiliza para el encofrado? Dice un compañero ahí en el chat. Hay varios tipos de madera que se utilizan, ¿verdad? Uno de ellos es la madera de 8O. 8O le decimos acá en nuestro medio, ¿no? El nombre científico, no sé de esa madera. Pero hay otra madera también, por ejemplo, que no es muy común, es la madera hoja de yuca, que le llaman. Esos son nombres canvas, ¿no es cierto? Nombres que se le da acá en Santa Cruz.
son muy parecidas. O sea, en otras palabras, para no entrar mucho en estos nombres porque podemos equivocarnos, la que más se utiliza es 8O por ser una madera blanda. Como va a ser una madera que se la va a cortar y se la va a reutilizar, entonces tiene que ser blanda, tiene que ser liviana, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de madera que se utiliza en los tablones, ¿no? Estamos hablando de los tablones de encofrado, ya vamos a ver más adelante. Y después hay otra madera que se utiliza de forma transversal, digamos, que son los listones, ¿no? Ya esa es otra madera un poco más resistente, más dura, digamos, ¿no? Que puede ser de verdolago, puede ser, hay diferentes tipos de madera, ¿no? Pero básicamente eso de ahí. Hoy en día ya en el encofrado se utiliza, por ejemplo, madera reciclable, ¿cierto? Entonces no sé si desde el punto de vista económico sale más o menos, no sé. No he trabajado yo con eso, ¿no? Bien, entonces lo que decíamos, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la parte de la seguridad. Ahora, la calidad de los elementos encofrados también está relacionado con la precisión de las medidas, con los alineamientos y el aplomo o el aplomado que se llama, ¿cierto? Eso es muy importante. Así como en el acabado de la superficie del concreto. Finalmente debe tenerse en cuenta el papel de los encofrados en el presupuesto, ¿verdad? Porque el encofrado tiene un costo y eso lo tiene que pagar alguien. Entonces tiene que estar en el presupuesto fijado, ¿no es cierto?, de la construcción de la vivienda. La correcta selección de la madera, lo que preguntaba el compañero, ¿qué madera es la que se utiliza? En nuestro medio, simplemente yo le dije 8, en otros lugares pueden haber otras maderas, ¿no es cierto? El uso adecuado de la misma y la preservación en la obra. Es decir, mientras más yo lo pueda reutilizar, es decir, mientras más yo lo pueda preservar, esa madera yo lo puedo reutilizar tantas veces como sea posible y eso me va a reducir a mí en costo, ¿cierto? Entonces, contribuyen, dice, fíjense, notablemente a la reducción de los costos de obra. Entonces, a veces una licitación se gana porque yo tengo mi material de encofrado, ya no voy a comprar madera. Entonces le pongo 0 pues en encofrado, ¿verdad? Entonces eso me va a reducir a mí mi precio de oferta y por tanto eso me va a permitir a mí ganar una licitación, ¿no? Entonces imagínense una construcción de un hospital, digamos, ¿no? Que cuesta $2 millones, $5 millones. Entonces, es importante, ¿no? Es importante, a veces por cantidades pequeñísimas, uno puede adjudicarse una obra, ¿no? Un proyecto. Y eso, repito, puede estar ahí en el encofrado. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, no hay dudas. No, ingeniero, todo claro. Bien, entonces tenemos esas consideraciones. Y acá tenemos un detalle, ¿verdad? De un encofrado. De una columna aislada, es decir, que posteriormente seguramente se va a construir un muro lateral o de repente no va a existir nada y va a ser una columna, como dice ahí, columna aislada, ¿cierto? Porque hay otro tipo de encofrado, por ejemplo, a ver si vemos por acá, vamos a verlo más adelante aquí, por ejemplo, en una esquina, muro para allá, entonces simplemente coloco estos tablones laterales, tanto en la parte interna como en la parte externa, ¿no ves?
Puede ser este otro caso, fíjense, en un muro, continuación de un muro, simplemente coloco este encofrado acá y estos tablones al otro lado y lo amarro con alambre, con algún dispositivo, ¿verdad? Para que no se abra, le pongo sus puntales y empiezo a hormigonar. Pero esos son casos muy excepcionales. Lo más general es esto de acá, ¿no? Lo más general es esto de acá, donde tenemos que construir el cajón, ¿verdad? Colocarlo en su lugar, tenemos que hacerle su aplomamiento, es decir, colocarlo en plomada, tiene que ser bien vertical, y sus apuntalamientos, ¿cierto? De tal manera que cuando yo largue el hormigón, acá no se abra, en la parte de abajo, ni en el medio, ni tampoco se mueva para ningún lado ese encofrado. Hasta el otro día, que es cuando yo puedo desencofrar, ¿cierto? Entonces, acá es lo que se utiliza en la madera blanda, por ejemplo, en estos tablones, ¿no es cierto? Alguien está preguntando en el chat. ¿Cuál de las columnas, dice Obando, es más resistente en una edificación, la cuadrada o la circular? Las dos columnas son resistentes. ¿Ya? Las dos columnas son resistentes. Obviamente la columna circular es la que se optimiza más, yo diría, se optimiza más el material. A ver, vamos a volver a la circular. ¿Dónde estaba? Vamos a limpiar. Fíjense que cuando yo agarro y coloco una carga en esta parte de acá, en las esquinas principalmente, hay un pequeño espacio que no trabaja, ¿cierto? Sin embargo, acá es todo trabajo. No hay un solo espacio donde no se trabaja. Entonces, la sección más óptima, podríamos decir, es la circular. Pero es muy difícil, por ejemplo, construir una columna, pongámosle así, circular, que tenga un diámetro de 20 centímetros. Muy complicado, muy complicado, ¿no? Entonces, normalmente las columnas circulares están arriba de los 40 centímetros, de ahí para arriba, ¿no es cierto?, dependiendo de la edificación, pero son columnas que se optimiza mucho más el material, pero el encofrado es mucho más caro también. No es lo mismo hacer un encofrado para cuadrada que para circular, ¿no? Entonces, más difícil. No es nada sencillo, ¿no? Las dos columnas son resistentes, sí, las dos columnas son resistentes, ¿ya? No podría decir, tendríamos que comparar, ¿no? A ver, una columna circular que tenga un diámetro, supongamos, circular, con un diámetro de, pongamos, 40 centímetros. Con otra columna cuadrada, supongamos. No sé, pues de 40 por 40, digamos, ¿no? De 40 por 40. Para empezar, habría que calcular el área de cada una de ellas. Y aquí igual en este caso, le vamos a llamar área circular y área cuadrada. ¿Cierto? Aquí es fácil, 4 por 4, 16. 2, 0. Entonces son 1600 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Acá, ¿cuánto sale? ¿Alguien ya lo calculó? ¿Mm? $1,257 centímetros cuadrados.
Entonces, fíjese, si vamos a hacer una comparación entre una columna cuadrada de 40 por 40 y una columna circular de un diámetro de 40 centímetros, el área nomás, fíjese la diferencia. Esta de acá tiene un área de 1257 y esta tiene un área de 1600. Entonces, si comparamos esas dos dimensiones, ¿cuál creen ustedes que es más resistente? ¿Mm? ¿La circular o la cuadrada? ¿Qué dicen ustedes? Vamos, compañero. Pienso que la cuadrada, Inge. ¿Por qué? ¿Por qué cree la cuadrada? ¿Qué dicen los demás? La cuadrada dice por el área. Obviamente. Esta área es mayor a esta de acá, ¿no? Entonces, no puedo yo decirle cuál de las dos es más resistente. Tendríamos que ver sus dimensiones, ¿no? Entonces, yo tendría que comparar un área, una columna cuadrada, por ejemplo, o una columna circular de 40 centímetros, ¿a cuánto equivale a una columna cuadrada? ¿No? Entonces, por ahí ya podríamos ir viendo, pero las dos son resistentes, o sea, muy difícil decir esta resiste más que esta otra, no. Tendríamos que ver sus dimensiones y ahí entonces ya podemos comparar y decir, ah, esta es más resistente, como estamos viendo acá, digamos, ¿no? Entonces, simplemente con el área ya podemos decir de que esta columna es más resistente que esta otra. ¿Por qué? Porque su sección es mayor, ¿verdad? No sé si le quedó claro a Vaca, Guzmán, Miriam, Mariana. Bien, sigamos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, estábamos viendo entonces esta parte de acá del encofrado, ¿no es cierto? Fíjese, dice la madera y las tablas que han de usarse para los encofrados deberán estar en un buen estado. Deben estar limpias de desperdicio y serán rechazadas si presentan arqueo, es decir, si empiezan a torcerse, ¿no es cierto? Como en madera blanda, cuando se humedece se tuerce o se deforman, ¿no es cierto? Que perjudiquen la forma final del elemento a hormigonar. Los costados de los encofrados de columna, dice, están formados por tablas de 1 pulgada de espesor o de 1,5 pulgadas. No es recomendable colocar más grueso porque va a ser muy caro. Entonces, normalmente lo que se hace es usar de 1 pulgada, ¿no? Obviamente, si utilizamos de 1,5 es más cara que de 1 pulgada, pero es más reutilizable esta de acá por ser más gruesa, ¿no? Entonces, de 1 a 1,5 pulgadas de espesor y de ancho, que son variables, eso en el mercado, ¿no? Uno lo compra desde 20 centímetros hasta de 50, creo, no sé, ¿no? Ahorita cómo está. Entonces, los espesores son variables. Cuando dice espesor es el ancho de la tabla, ¿no? El ancho del tablón, ¿no? Entonces, esos espesores son variables, de acuerdo a las dimensiones de las columnas. Por lo general se utilizan anchos de 8 pulgadas, ¿no? Entonces, esas son las dimensiones con las cuales nosotros podemos utilizar los tablones, ¿no? Que pueden ser hasta de 8 pulgadas. 8 pulgadas estamos hablando de que 8, 16, 20 centímetros, ¿no? O sea, creo que es la dimensión mínima que viene, 20 centímetros. De ahí para arriba, ¿cierto? Pero podemos comprar varias de 8 pulgadas y juntamos así como está acá. Para eso tenemos estos tablones, ¿cierto? Para eso tenemos esos tablones. Entonces, nosotros podemos ya ir viendo, fíjense, los tablones, ¿no es cierto?, como están colocados acá. Y estos listones que se utilizan para
Esta es una forma no muy conveniente de hacer un encofrado, pero es mucho más fácil, ¿no? Para desencofrar y para todo. Entonces, tenemos entonces estas barras o estos listones acá que pueden ser de pulgada y media de espesor o de 2x2, por lo general lo que se utiliza, ¿no es cierto? De 2x2. Y después que están los puntales, ¿no? Los puntales que son más gruesitos ya los puntales, ¿no? Y esos puntales tenemos que arriostrarlos en el suelo de una manera tal que no permita que la columna se pueda mover, ¿cierto? Entonces, ahí vemos en forma general un encofrado, una forma del encofrado. Repito, hay varias formas de encofrar, ¿cierto? Ustedes seguramente ya van a poder ver cuando investiguen un poquito. Antes que me olvide, el práctico de este tema es para el miércoles, ¿ya? Está en la plataforma. Está en la plataforma. Bien. Creo que por ahora está bien hasta acá. Quiero quedar ahí, no quiero entrar a más detalles para que ustedes investiguen, lean y la próxima clase vengan ya con otro tipo de preguntas y podamos seguir avanzando. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Inge, ¿dijo el práctico para el viernes? Para el miércoles. Ah, ya. Miércoles 23. Creo que ya está en la plataforma activo para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? A ver, voy a revisar. Sí, 23 de junio, práctico número 3. ¿Dónde y en qué unidad de medida se compran todos estos materiales? ¿Cuáles materiales? ¿La madera o a qué se refiere? La madera y los aceros. La palabra fierro estamos acostumbrados a utilizar, pero no es correcto. Ya es acero. Porque el hierro o hierro, ¿no es cierto?, es el estado natural. El acero lo compramos dependiendo, pues, ¿no?, de la cantidad. Si vamos a comprar unas cuantas barras, no vamos al Alto San Pedro. Pero si vamos a comprar, qué sé yo, unas 5 toneladas de acero para un edificio, entonces nos vamos a una importadora, ¿no? Puede ser Monterrey, hay varias importadoras. Entonces nos va a salir más barato y lo compramos por tonelada, lo compramos por peso, ¿no? En el caso del acero. En el caso de la madera, hay pues las barracas, ¿no? En la Santos Dumont, por ejemplo, hay unas filas, están ahí las tiendas, ¿no? De madera, ¿no? Entonces, usted va y ahí elige, digamos, ¿no? Qué madera quiere, los precios, hay para elegir. En la Santos Dumont entre el cuarto y el sexto anillo, creo. Sexto, séptimo anillo, ¿no? Ahora, las unidades con las que normalmente se mide la madera, vamos a ponerlo por acá. Normalmente no estamos acostumbrados, pues, ¿no? Pero ellos sí. Nosotros vamos y le damos las medidas, digamos, ¿no? Yo quiero tablones de 1 pulgada, decimos, ¿no? De 1 pulgada, de 20 centímetros de ancho y que sean de, qué sé yo, de 3 metros de largo, ¿no es cierto? Ellos lo cubican esto y esto lo cubican ellos en pie cúbico. Ellos lo llevan a esta unidad, ¿cierto? Y nos cobran en esta unidad, no nos cobran por esto, nos cobran cuántos pies hace esto de acá, cuántos pies cúbicos y nos cobran en pie, ¿no? Entonces ellos ya lo tienen tabulado, entonces cuando uno les pide así esta medida, ellos ya saben cuántos pies tiene esa tabla o ese tablón, ¿no es cierto? Y nos cobran
por pie. Entonces, si usted va y pregunta cómo está la madera, tanto de pie le dicen, ¿no? Entonces, esas son las unidades que manejan para la madera, ¿no? El acero lo podemos comprar en barras o lo podemos comprar en pesos por kilogramo o tonelada, ¿no? A ver, Obando dice, si las barras de acero o estribos están con un poco de óxido por dejarlos al aire libre, ¿en qué puede afectar la columna? Básicamente el óxido lo que afecta es al, ¿qué se llama esto? Al, a ver la palabrita correcta, es adherencia, a la adherencia. A la adherencia entre el hormigón y el acero, es decir, el cemento, ¿cierto? Ahí es lo que afecta. Entonces, si está muy oxidado, no sirve. Pero si tiene poco óxido, no hay mucho problema, porque el acero o a la hora de colocar el hormigón se va a lavar, se va a autolavar, ¿no es cierto? Y hay nomás buena adherencia. Pero hay que tener cuidado, ¿no? con el óxido. No hay que dejarlo mucho tiempo, porque si no ya es un problema y ese acero no sirve, ¿ya? Pero es en la adherencia. Vamos a ver en la otra clase el encofrado. Claro, vamos a continuar, ¿no es cierto? Vamos a continuar hablando de encofrados, y después al final ya vamos a ver un predimensionamiento de una columna. Bien, Guzmán, adherencia, perfecto. No pierde resistencia, depende, pues, ¿no? Depende qué tipo de qué acero. Si es un acero longitudinal, claro que pierde resistencia. Pero es cuando tiene mucho, a ver si yo, bueno, es un poco difícil, pues, ¿no? Graficar, digamos, una barra de acero. Así, digamos, voy a exagerar en el grosor, digamos, ¿no? Acero corrugado. Y si este acero yo voy y aquí está así, ya está saliéndose, digamos, esto de acá, a ver, está carcomiéndose por el óxido porque ya estaba años ahí, digamos, ¿no? Se está carcomiendo, entonces, claro, eso le va a quitar, pues, resistencia. Claro que le va a quitar resistencia, ¿no? Claro que le va a quitar. Pero no se utiliza, ya una barra que está así ya no se utiliza, ya no sirve. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Claro, cuando se hace eso, por ejemplo, se dejan los pelos, hay que cubrir, pues, ¿no? Hay que pintarla, la barra, hay que hacer algo para que no ocurra eso, para que no ocurra esta oxidación, ¿no? Allí en la facultad, ustedes pueden ver el edificio de la facultad, tiene un montón de acero que está, pelos que se han dejado ahí para construir la otra fase, y ya ese edificio debe tener unos 5 años, tal vez más de 5 años, y está ahí y eso se está oxidando, ¿no? Y nadie hace nada. Y es la facultad de arquitectura, es decir, ahí están los arquitectos, hay ingenieros, hay de todo, ¿no? Y nadie dice nada y nadie se está fregando, pues, ¿no? Se está fregando. Claro que se está fregando. Por lo menos habría que agarrar y darle una limpieza y pintarlo, ¿no? Pintarlo, ponerle una pintura anticorrosiva, que eso le va a durar unos 2 años, después volver a pintarlo si no se lo utiliza. Y cuando se lo va a utilizar, se le tira una limpieza a fondo y se saca esa pintura y se coloca, pues, ¿no? Entonces ahí ya quedaría bien. Casa de hierro, cuchillo de palo. Por lo general eso ocurre, ¿verdad? Por lo general eso ocurre. Bien. Si no hay más preguntas, no hay más dudas, eso es todo por ahora, compañeros, y nos vemos la siguiente clase. No se olviden que para la siguiente clase es el práctico.
Vayan estudiando, vayan practicando, porque después de este tema vamos a dar el control de lectura número 3 y después del control de lectura vamos a dar el primer parcial. ¿Ya? Entonces, eso es todo por ahora y nos vemos el día miércoles. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Chao.